Ready? Amén. Señor. Amén, amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. En esta tarde venimos nuevamente, amén, tratando de llegar a los hogares, a las familias, a cada niño, amén, para enseñar una vez más lo que es la palabra del Señor, escuela bíblica, por video, porque no podemos hacerlo todos en clase los domingos, amén. Entonces lo hacemos por video una vez más para que llegue esta palabra a los niños, amén. Y vamos a dar las gracias al Señor primeramente. Vamos a orar unos momentos para que sea el Dios que se glorifique y que sea Dios el que nos guíe, su Santo Espíritu, amén. Señor, gracias te damos en esta noche por tu amor y tu misericordia y tu fidelidad, Padre, por esta oportunidad que tú nos das de poder compartir tu palabra, Señor, el mensaje de Dios, Padre, que llegue a los corazones, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos cada niño, cada familia y cada hogar, Señor. Te bendecimos, Padre, gracias, 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 Señor, amén, 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 gloria a Dios, amén. Y esta noche, amén, vamos a bendecir a nuestros alumnos de la clase El Compañero. Amén, y vamos a bendecir a Edwin Martínez, que el Señor le bendiga, a Natasha Martínez, que el Señor le bendiga, Catherine Méndez, que el Señor le bendiga, Javes Miranda, que el Señor bendiga, a Ethan Paz, que el Señor le bendiga, y Camila Recinos, que el Señor le bendiga. Cada uno de estos niños, ¿verdad?, que estamos aprendiendo en escuela bíblica. Sí. Amén, amén, amén. Y vamos a seguir estudiando lo que es, aleluya, la unidad 3. La lección de hoy se llama Un leproso decide ser agradecido. Es una historia que está en Lucas, en el libro de el Evangelio de San Lucas. Tenemos esa historia, ¿verdad? Pero vamos a echar una ojeada, un repaso a lo que estudiamos la semana pasada. Si los niños se acuerdan, estudiamos acerca de un rey que fue en aquellos tiempos que se llamaba Josafat, ¿verdad? Y estábamos estudiando que él fue un rey que buscó a Dios cuando los pueblos alrededor querían hacer guerra. Entonces dice la palabra del Señor que este rey buscó a Dios primeramente, adoró y alabó al Señor en oración, dice, y puso los músicos al frente de la batalla, ¿verdad? El ejército iba atrás y los músicos y los que cantaban y adoraban a Dios iban al frente. Entonces de esa manera Dios, ¿verdad?, ganó la batalla, ellos ganaron la batalla y Dios les ayudó porque por medio de la alabanza se confundió el enemigo y Dios le dio la victoria. O sea que este era un canto de victoria, ¿ven? Entonces eso fue lo de la semana pasada. Ahora vamos a estudiar un poquito lo que es la unidad 3, gratitud, que dice un leproso decide ser agradecido. Una historia preciosa, ¿verdad? Y podemos aprender mucho de ella, ¿verdad? El ser uno agradecido. Amén, amén. Pero vamos a empezar primeramente con el versículo clave. Versículo clave para esta tarde es el Salmo capítulo 9, versículo 2. Dice así: me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Ese es el versículo clave. Entonces vamos a leer la historia. ¿Por qué es que este leproso decide ser agradecido? ¿Verdad? Y la historia, como dijimos, está en Lucas. Lucas capítulo 17, versículo 11 al 9. Vamos a leer su palabra. Se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: y
Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Samaria y Galilea, dos pueblos donde Jesús caminó, ¿verdad? Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Amén. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, dijeron los leprosos. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Jesús le dijo, ¿verdad? Id, o sea, vayan a los sacerdotes, vayan al templo donde están los sacerdotes. Y aconteció de que que ellos iban caminando al templo para ir a decirle al sacerdote, ¿verdad? Mientras iba, dice, fueron limpiados, o sea, fueron caminando hasta donde estaba el templo, donde estaban los sacerdotes. En ese tiempo la lepra iba saliendo de sus cuerpos, ¿verdad? Entonces, esa es la historia. Entonces uno de ellos dice, viendo que había sido sanado, dese cuenta, niño, que es uno, dice. Volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. ¿Eh? Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Y no hubo quien volviese y diese gracias a Dios, sino que este extranjero. Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Amén. Entonces, ¿por qué dice la historia que estamos estudiando? Dice, un leproso decide ser agradecido. Porque solo fue uno que regresó a darle las gracias a Jesús porque lo limpió de la lepra. La lepra era una enfermedad de la piel, ¿verdad? Que tenía mal olor, se le caía la piel, lo de encima, y tenían que andar así como, podemos decir como esta picture, como las personas andaban envueltas en mantos, ¿verdad? Porque la piel se les caía y porque daba mal olor su piel, y de su piel salía sangre y salían muchas cosas que infectaban, ¿verdad? La piel de ellos. Entonces andaban envueltos, así como esta caricatura o el picture, ¿verdad? Andaban envueltos. Desde los hombros, las piernas o los brazos, ellos andaban así. Y nadie podía verlos porque estas personas, la enfermedad de la lepra o las personas que tenían que estar lejos de la comunidad, lejos del pueblo, porque era contagiosa. Amén. Entonces, dice que los 10 leprosos estaban, ¿verdad? Vieron a Jesús y los 10 leprosos le gritaron a alta voz, dijo, Jesús, ten misericordia de nosotros, le dijo. ¿Por qué? Porque estaban enfermos de lepra. Entonces viene y Jesús lo que le dijo es, vayan al templo, preséntense al sacerdote, y en aquellos que iban caminando fueron sanados. Pero solo uno regresó a darle gracias a Jesús, y dice la historia que se postró a los pies de Jesús, ¿verdad? Y le daba gracias. Entonces, esa es la historia que tenemos en esta noche, una historia muy pequeña pero muy preciosa, donde a veces
las personas reciben un milagro y a veces no le damos gracias al Señor o por una bendición o por algo que usted oró o que un niño está orando y Dios le da el milagro. Entonces debemos de darle gracias a Dios siempre, cada día, para que Dios sea glorificado, ¿verdad? Y podamos recibir de Dios las bendiciones cuando uno es agradecido. Amén. Entonces dice aquí que el contexto histórico, como ya dijimos, ¿verdad? La gente no se acercaba a los enfermos de lepra. Entonces la lepra era contagiosa, ¿verdad? Una persona leprosa no podía llegar a alguien que estaba sano porque se le pegaba la lepra, ¿verdad? Eso fue en el tiempo antiguo, entonces los miraban impuros, ¿verdad? Por causa de esa lepra. Amén. Entonces dice que estaban estos hombres, dice, se sanaron y estaban en el límite, estaban en medio entre Galilea y Samaria. Ahí estaban los 10 leprosos, ¿verdad? Entonces, si la ley es para declarar pura a una persona, es que tenían que ir al sacerdote. El sacerdote tenía que chequear su piel, ¿verdad? Si estaba sana de verdad o no. Amén. Aleluya. Esa es la historia de la lepra. Y es también la historia de alguien que le puede dar gracias al Señor. Amén. Porque fue sano de la lepra. Amén. Espero que en casa usted lea la historia del leproso, ¿verdad? Que decide ser agradecido. Usted lea la historia. Creemos, dice, que el ser agradecido a Dios ayuda a que las cosas salgan mejor y podamos enfocarnos en Dios y no en nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, la gratitud implica tener una actitud de agradecimiento, una persona positiva. La ingratitud, está la gratitud y la ingratitud. Significa ser desagradecido, ¿verdad? Tener una perspectiva negativa. Amén. Entonces, esta es la historia que podemos hoy enseñar. Amén. Y le doy gracias al Dios Todopoderoso porque me permite llegar a los hogares. Amén. Gracias a los niños que reciben la clase y a los padres que les enseñan. Gracias, Padre. Mira que instruye al niño en el camino del Señor, que cuando sea viejo no se va a apartar. No se va a apartar de Dios porque está fundada su corazón en la palabra del Señor. Y esta palabra de Dios tiene poder en la vida de un ser humano. Amén. En la vida de un niño. Amén. Bendigo a los niños, ¿verdad? Como ya lo dije, y cada uno de estos niños, amén, oro por los niños, ¿verdad? Para que reciban esta clase con todo corazón, reciban las clases, amén. Y si usted me ve en la iglesia, me puede decir si recibe o no recibe los videos que estamos mandando, amén, para que también los niños reciban su escuela bíblica. Gloria a Dios. Vamos a orar para despedir, amén, en esta noche. Y deseamos de todo corazón que este fin de semana sea un buen fin de semana para las familias. Amén, que el Señor les bendiga. Señor, gracias te damos en esta hora y bendecimos el nombre del Señor, el nombre de Dios en esta noche. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que tú guardes a los niños y a los padres, a los hogares, Señor, a las familias. Señor, te lo pedimos, Padre. Que que el ángel de Jehová acampe alrededor de las familias.
campe alrededor de la familia y lo guardes de todo mal. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Amén, amén.